Muy buenas a todos. El tema de hoy es aquel referido al régimen económico matrimonial. Previamente, ¿qué debe entenderse por régimen económico matrimonial? El matrimonio genera una serie de efectos, tanto personales como patrimoniales, en las personas que deciden constituir este tipo de acto jurídico. Entre los efectos personales que genera este acto, está aquí referido primero al cambio de estado que opera de pleno derecho entre las personas que intervienen en el mismo. Otro efecto está referido a las obligaciones de asistencia, de apoyo, de manutención y cualquier otra obligación de índole familiar que se genera para cada uno de ellos. En cuanto a los efectos patrimoniales, previamente conviene hacer las siguientes distinciones. Por lo menos en el ámbito civil se reconocen tres tipos de patrimonio. Uno que es personal y otro que es la masa ganancial o patrimonio ganancial y también la masa o patrimonio hereditario. Cuando hablamos de régimen económico matrimonial, se reconocen principalmente las siguientes clases. El régimen de separación de bienes, por otro lado, el régimen de comunidad de bienes y finalmente el régimen de separación judicial de bienes, que más que un régimen es una modificación a los primeros dos regímenes, el de separación de bienes que es siempre previo y el de comunidad. Primeros apuntes, ¿cuáles son las diferencias entre los regímenes de separación de bienes y comunidad de bienes o comunidad ganancial? El régimen de separación de bienes es un régimen esencialmente convencional. ¿Qué quiere decir? Que es uno que se constituye a voluntad de ambos cónyuges antes de contraer matrimonio. Por otro lado, legislaciones como la argentina y claro que sí, la boliviana reconocen el régimen de comunidad ganancial, que no es un régimen necesariamente convencional, por lo menos en el derecho argentino. Esto quiere decir que es legal si los cónyuges no establecen por un acto de voluntad el régimen patrimonial de su matrimonio, o es convencional en el caso de que ellos decidan realizar un acto previo a constituir el vínculo matrimonial. En el caso de la legislación boliviana, el régimen de comunidad ganancial es un régimen obligatorio y por lo tanto legal. No existe la posibilidad de constituir un régimen de separación de bienes. Eso sí, cabe la separación judicial conforme al artículo 200 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Vamos a explicar el primero de los regímenes matrimoniales, la separación de bienes. Este régimen no es reconocido en la legislación boliviana, pero a modo de hacer derecho comparado sí lo está en la legislación argentina. Precisamente el Código Civil y Comercial de la Nación establece que los cónyuges podrían optar por este régimen económico matrimonial antes de constituir el matrimonio. Posteriormente sí que pueden cambiar en el plazo de un año de vigencia de ese régimen económico patrimonial al de comunidad de bienes, o en caso de no haber señalado un tipo de régimen económico, legalmente operará el de comunidad de bienes gananciales. En el régimen de separación de bienes, la administración y disposición corresponde a cada uno de los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cónyuge mantiene la propiedad de los bienes con los que ingresa al matrimonio durante la vigencia del matrimonio y sin duda alguna posterior a este. Es decir, que en el régimen de separación de bienes no ocurre un cambio real en el patrimonio de cada uno de los cónyuges. En todo caso, no opera cambio jurídico ni material alguno. Ahora bien, en el caso del régimen de comunidad de gananciales, este se encuentra establecido por el artículo 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. A decir de este artículo, desde el momento en que los cónyuges contraen matrimonio, constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. Asimismo, la norma establece cuál es el efecto de la disolución del matrimonio o en su caso el divorcio. Y dice que disuelto el vínculo conyugal deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvando, claro está, la separación judicial de bienes. Como definición, el régimen de comunidad ganancial
es aquel en el que el patrimonio constituido por ambos cónyuges a partir de su unión constituye un patrimonio indisoluble y afectado a las obligaciones familiares y a la manutención, valga la redundancia, de la familia. Sin embargo, la propia norma establece qué bienes se deben considerar gananciales y por lo tanto parte de esa masa ganancial o común, y qué bienes deben considerarse propios. En cuanto a la masa común, tanto los actos de disposición como la administración de los bienes corresponden a ambos cónyuges. De este modo, estaríamos hablando de un régimen de coadministración, a tal punto que no se pueden realizar actos de disposición sin el consentimiento del otro cónyuge. En caso de que uno de los cónyuges realice un acto de disposición, valga decir, constituir hipotecas, anticresis o en su caso enajenar o vender los bienes, el cónyuge que no ha consentido el acto tiene la posibilidad de demandar la anulación de este acto, de reivindicar la parte que le corresponde o en su caso exigir u obtener el valor real de dicha parte. Evidentemente, al ser una cuestión de consentimiento y ser un acto anulable, también podrá ser confirmado en el tiempo que establezca la ley y surtir pleno efecto legal. Respecto a los bienes propios, la norma clasifica los bienes propios por modo directo, con causa de adquisición anterior al matrimonio, donados o dejados en testamento, por sustitución, los bienes propios personales y aquellos por acrecimiento. Los bienes propios por modo directo, según la norma, son los que tiene cada cónyuge antes de la constitución del matrimonio o de la unión libre. Quiere decir esto, que son los bienes que tiene cada cónyuge antes de constituir el matrimonio, es decir, aquellos bienes con los que ingresa a dicho acto. La norma también añade a este tipo de bienes propios por modo directo aquellos adquiridos por herencia, legado o donación, aun cuando sea durante el tiempo que está vigente la unión conyugal o la unión libre. Entonces no entrarían los bienes dejados por testamento, no entrarían los bienes dejados por donación y no entrarían los bienes directamente heredados. ¿Qué quiere decir? En caso que el cónyuge sea heredero forzoso o heredero simplemente legal y le toque la herencia conforme a la ley, entonces esos bienes heredados no se verán afectados ni formarán parte de la masa ganancial. Por otro lado, hablando de los bienes con causa de adquisición anterior al matrimonio, esta resulta una figura bastante compleja, porque aquí la norma establece ciertos supuestos de bienes con causa anterior. Por ejemplo, habla el artículo 180 del Código de las Familias de aquellos bienes enajenados antes de constituida la unión y recobrados durante esta por una acción de nulidad y otra causa que deja sin efecto la enajenación. Bueno, en cuanto a la acción de nulidad, esta tiene como efecto, como es conocido, la retroactividad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el bien es recuperado por uno de los cónyuges, un bien anterior a la constitución del matrimonio es recuperado durante la vigencia del matrimonio por una acción de nulidad, por el efecto retroactivo que tiene esta acción de nulidad, entonces no se considera un bien ganancial, sino un bien propio. Otro caso de un bien propio por causa anterior al matrimonio es aquel establecido por el artículo 585 del Código Civil, que precisamente habla de la venta con reserva de propiedad. ¿En qué consiste la venta con reserva de propiedad? Bueno, es el típico contrato en el cual se adquiere un bien y que se lo paga a cuotas, de tal manera que pagando la última de esas cuotas recién se adquiere la propiedad del bien inmueble. Pero ¿qué pasa con estos bienes cuando el contrato de venta con reserva de propiedad se ha firmado antes de la unión conyugal y sin embargo se termina de pagar la última cuota una vez constituida esta unión? Aquí se plantea la siguiente pregunta: ¿el bien es propio, es decir, es anterior, o al haber operado la adquisición durante la vigencia del matrimonio es un bien ganancial? Según la solución que nos otorga esta norma referida a aquellos bienes propios con causa anterior al matrimonio, este vendría a ser un bien propio, porque si bien la última cuota y por tanto la adquisición del bien opera durante la unión conyugal, la causa, que en este caso sería la firma del contrato de venta, es anterior a dicha unión. Otro ejemplo típico de esta figura serían aquellos bienes donde han sido objeto de una venta con pacto de rescate.
¿Qué dice la venta con pacto o rescate? El artículo 641 del Código Civil señala que el vendedor puede reservarse el derecho a rescate de la cosa vendida mediante la restitución del precio y los reembolsos que, conforme señala la misma norma, no puede sobrepasar 1 año cuando es de bienes muebles y 2 años cuando es de bienes inmuebles. Bueno, puede darse el caso muy similar al anterior en el que una persona que no ha constituido una unión matrimonial vende un bien inmueble con pacto de rescate. Se reserva los 2 años que señala la ley para rescatar el bien, pero resulta que pasado 1 año de firmar este contrato o constituir este acto, se casa. Resulta que al año y medio paga el precio, paga el reembolso que establece la ley y rescata el bien. Si bien lo rescataría, lo mismo, una vez constituida la unión conyugal, la causa, la venta con pacto o rescate es anterior al matrimonio y por lo tanto, según esta norma, tiene que considerarse un bien propio y no así un bien ganancial. O aparece la figura de los bienes propios por sustitución. ¿Qué son los bienes propios por sustitución? El artículo 182 del Código de las Familias señala que son aquellos adquiridos con dinero propio o por permuta con otro bien propio. Puede suceder que uno de los cónyuges ingrese, por ejemplo, con un vehículo al matrimonio, por lo tanto es un bien propio, y que posteriormente realice una permuta por otro bien mueble que tenga el mismo valor, que parcialmente cubra su valor, pero finalmente constituye un intercambio por un bien propio. Por lo tanto, hacer una permuta, un intercambio por un bien propio, la calidad de ese bien que va a ser objeto de la permuta y que se va a adquirir en este caso por objeto de la permuta, no va a perder su naturaleza de bien propio. Posteriormente se habla de los bienes personales. Los bienes propios personales, también a decir de la propia norma en el artículo 183, son las rentas de invalidez, vejez, similares, que obviamente son personales, tienen que ver con la protección de las personas de la tercera edad, forman parte de ese grupo especial de protección por parte del Estado. Los beneficios de seguro personal contratados por la o el cónyuge en provecho suyo o del otro, deducidas las primas pagadas durante la unión, resarcimientos por daños personales de uno de los cónyuges. Esto es muy interesante. Los derechos de la propiedad intelectual también forman parte de los bienes propios personales. No olvidemos que la propiedad intelectual tiene una doble naturaleza, una patrimonial, que son por ejemplo los derechos de edición, explotación, publicación, etcétera, pero también está la parte moral o extra patrimonial de la propiedad intelectual. Yo creo que aquí se refiere más a esa cuestión. Y claro está, bienes propios personales también son los recuerdos de familia, efectos personales, retratos, correspondencia, condecoraciones, diplomas. Y por último está la figura de los bienes propios por acrecimiento, que también es una de las figuras más complejas, ¿no? Uno de los supuestos que señala la norma en el artículo 184, también del Código de las Familias, valía o incrementos semejantes que experimentan los bienes propios sin provenir de mejora. Un bien propio por acrecimiento, en todo caso, vendría a aplicarse el aforismo jurídico de lo accesorio sigue a lo principal. Por ejemplo, un bien propio que tiene uno de los cónyuges, un bien anterior a la constitución del vínculo conyugal, si es que sube su valor, obviamente ese acrecimiento, esa revalorización del bien que siempre ha sido propio, hacer algo accesorio va a seguir la calidad de lo principal. Es decir, el bien es propio, su revalorización o su aumento de valor también va a ser propio. Y por último, corresponde abordar el tema de la separación judicial de bienes. Ya decíamos que en Bolivia, en la legislación boliviana, no se reconoce la separación, el régimen de separación de bienes con anterioridad al matrimonio. Este únicamente puede operar posterior a esa constitución del vínculo conyugal, posterior al inicio del matrimonio, y siempre va a ser por la vía judicial. A lo que cabe añadirle que no procede por cualquier causa, sino por dos causas concretas que señala el artículo 200 del Código de las Familias. El primero de ellos dice, si se declara la interdicción o la desaparición de la o el otro cónyuge. Y la segunda causal, si peligran sus intereses, entendamos de los cónyuges, por los malos manejos o la responsabilidad civil en la que pudiera incurrir, claro que sí, el otro cónyuge. La primera de estas cuestiones tiene que ver con la declaratoria de incapacidad de obrar, en este caso, de cualquiera de los cónyuges. Primer supuesto. En realidad el primer supuesto encierra dos. Y la segunda, con la desaparición del cónyuge.
Si uno de los cónyuges es declarado interdicto, es decir, pierde la capacidad de obrar, puede ser por un tema de un accidente, puede ser quizá por enajenación mental. El otro cónyuge se encuentra facultado conforme a esta norma a pedir la separación judicial de bienes. Cuando habla de la desaparición del otro cónyuge, no exige la declaración de muerte presunta, simplemente que ya no se tengan noticias de este cónyuge. Los malos manejos o responsabilidad civil. Respecto a los malos manejos, pese a lo coloquial del término, entiéndase mala administración, mala gestión, derroche que pueda realizar uno de los cónyuges respecto a los bienes que conforman la comunidad ganancial. Evidentemente, una mala administración o gestión de los bienes puede provocar perjuicio en el patrimonio del otro cónyuge, que de alguna manera se haya vinculado a la misma masa ganancial. Por lo tanto, resulta lógico que pueda pedir una separación judicial de bienes y a partir de ahí que se anule el matrimonio, no que se disuelva el matrimonio, no implica un divorcio, pero sí un efecto puramente patrimonial. A partir de ahí cada cónyuge tendrá bienes propios, es decir, bienes que van a poder administrar cada quien por su cuenta y que van a poder libremente disponer de los mismos. Ahora, la responsabilidad civil tiene que ver con el daño que provoque cualquiera de los cónyuges y que evidentemente tenga que ser pagado con aquellos bienes que forman parte de la masa ganancial. Y para finalizar, corresponde hacer un apunte. En la práctica también existe la figura de la separación de hecho. Sin embargo, nuestra legislación familiar boliviana no contempla la misma. En este sentido, piénsese en el caso de dos cónyuges que dejan de tener una vida en común durante 2, 3, 4 o 10 años y sin embargo jamás se han divorciado. ¿Se disuelve la comunidad ganancial? Evidentemente, si la separación de hecho no está contemplada en la actual normativa familiar, la comunidad de gananciales va a continuar. Una cuestión muy diferente a lo que sucede en otros países donde la separación de hecho es regulada. Pero la separación de hecho exige además que haya una separación, si se quiere, sin miras de retomar el vínculo conyugal, sin miras de volver. Una separación que tenga efectos, si se quiere, definitivos. Esto ha sido todo. Si quieren algún otro tema, por ejemplo, referido a la situación de los acreedores respecto a la comunidad ganancial, profundizar un poco más en la separación judicial de bienes o, por ejemplo, cuestiones relativas a otros temas familiares o civiles, no duden en mencionármelo.